Hola chicos, soy David, bienvenido a Aroma de un Gaditano y hoy vamos a hablar acerca de dos alternativas a dos fragancias espectaculares, bastante caras. Voy a daros dos alternativas a las fragancias de Blue Sapphire y Green Sapphire de Boadicea de Victorious. Chicos, tras la intro os espero, vamos a desglosar las dos alternativas, vamos a hablar de ellas, vamos a compararlas con las originales y al final del vídeo os diré mis conclusiones acerca de ellas y si merecen o no merecen la pena tanto tener Blue Sapphire de Boadicea de Victorious como Green Sapphire de Boadicea de Victorious y o las alternativas, ¿vale? Así que chicos, os espero tras la intro que hablaremos muy detenidamente de las alternativas y de Boadicea de Victorious, Blue Sapphire y Green Sapphire. Os espero tras la intro, chicos. No moveros. Chicos, como he comentado anteriormente, vamos a hablar acerca de dos alternativas espectaculares para dos fragancias increíbles de la casa de Boadicea de Victorious. Chicos, vamos a empezar por la primera fragancia y vamos a hablar acerca de la alternativa de Blue Sapphire. Chicos, yo tengo aquí Blue Sapphire, como podéis ver. ¿Ok? Fragancia espectacular. Increíble, ¿vale? La fragancia. Y vamos a hablar de su alternativa. La alternativa de Blue Sapphire, chicos, es una fragancia de la casa de Emir. La fragancia que yo os traigo alternativa es de la casa de Emir, una filial de Paris Corner. Una fragancia que se llama The Triumphant Sapphire. Chicos, esta fragancia es una fragancia espectacular, muy semejante a la fragancia de Blue Sapphire, pero su semejanza la tiene en la etapa de secado, en la etapa media. Chicos, tanto en la salida como al final de la vida de la fragancia, en ambas etapas, las fragancias son diferentes, ¿vale? Existen diferencias. Y chicos, vamos a comenzar hablando acerca de esas diferencias para que tengáis claro, si llegáis a adquirir o buscáis una equivalencia o alternativa a la de Blue Sapphire, tengáis claro qué tipo de fragancia es la de Triumphant Sapphire. Chicos, de Triumphant Sapphire parte con una salida cítrica especiada, ¿vale? Exquisita, espectacular, súper versátil. No tendría definiciones para decir cómo huele esta fragancia. Una puta pasada. Esto que acabo de hacer, no lo voy a hacer con esta, ¿vale? Las salidas son diferentes. La salida de la de Blue Sapphire es una salida de manzanilla ácida con un golpetazo animálico de oud, ¿vale? Luego ese golpetazo animálico de oud, a medida que va secando la fragancia, se va reduciendo. Y va apareciendo ese carácter floral espectacular de la fragancia que va a durar eternamente. Ese carácter floral de rosa con jazmín, o de rosa y jazmín, ¿vale? Con una rosa increíble. Va a ir acompañado de matices leñosos, va a ir acompañado también de matices verdes, resinosos y de un matiz ahumado espectacular, dado por el oud. En la fragancia de Triumphant Sapphire es una fragancia también en la que va a ir evolucionando hacia esos acordes, hacia esas notas florales, hacia esa percepción floral, dada con un jazmín espectacular y con un acorde de rosa bastante bueno, chicos, y en lo que los matices leñosos, resinosos y ligeramente verde son perceptibles por las notas de base que tiene la fragancia de The Triumphant Sapphire
os dejaré aquí y aquí la pirámide olfativa tanto de Blue Sapphire como de Triumph Sapphire. Así que chicos, existe una nota en la base de Triumph Sapphire que va a ser la protagonista en el secado de la fragancia de Triumph Sapphire. ¿Por qué digo esto? Porque ese carácter ahumado que tiene la fragancia de Blue Sapphire en su secado, dado por el oud, va a ser sustituida o va a ser imitada por un acorde de cuero o de gamuza en la fragancia de Triumph Sapphire. Ese acorde de cuero, ese acorde de gamuza es tan bueno que la conjunción de lo que tú percibes en el secado de esos acordes florales en ambas fragancias, junto con los matices leñosos, resinosos y ahumados y ligeramente verdes de la fragancia en su secado, son prácticamente semejantes, prácticamente iguales, hasta el punto de que tú te vas a atomizar la fragancia de Blue Sapphire en un brazo y la de Triumph Sapphire en otro. Lo vas a intentar percibir y no vas a llegar a saber, a no ser que tengas una nariz bastante entrenada, ¿vale? No vas a ser capaz de diferenciar cuál es original y cuál es inspiración. Es increíble el punto al que llegan de semejanza. No os voy a decir un porcentaje, pero es un punto bastante elevado. Luego, a medida que va desapareciendo la fragancia, a medida que la fragancia se va quedando más a ras de piel, se vuelven a diferenciar. ¿Por qué? Porque la fragancia de Blue Sapphire sigue manteniendo ese carácter ahumado, ese carácter leñoso, ese carácter resinoso, ligeramente verde, en toda la fragancia, junto con la parte floral, más atenuada, obviamente, pero en la de Triumph Sapphire, esa parte ahumada desaparece, ¿vale? Quedándote una fragancia leñosa, resinosa, ligeramente almizclada, ¿vale? En la que también casi deja de percibir la parte floral, ¿vale? Entonces, ahí tienes las dos diferencias más significativas en cuanto una fragancia y otra. Sí es cierto que existe una diferencia también en cuanto a rendimiento, pero bajo mi punto de vista yo no la consideraría una desventaja, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando que Blue Sapphire tiene un rendimiento de aproximadamente, yo qué sé, hasta que no te duches, no te la quitas de encima, ¿vale? Y aún duchándote, te tienes que frotar fuerte, y aún frotándote fuerte cuando salgas de la ducha y la sigues percibiendo, ¿vale? Fijaros de lo que estoy hablando. Eso es Blue Sapphire. La de Triumph Sapphire, pues una fragancia que te va a durar alrededor de entre 8 y 10 horas. Y yo creo que está perfectamente la fragancia con 8 o 10 horas de percepción olfativa del olor tan semejante a la de Blue Sapphire. ¿Por qué digo esto? Porque la máxima semejanza entre Blue Sapphire y Triumph Sapphire la va a alcanzar de Triumph Sapphire entre los 30 y 40 minutos, ¿vale? Es decir, con lo cual vas a tener entre 8 y 10 horas de olor muy semejante al que alcanzará Blue Sapphire a la hora y media o 2 horas. Por lo tanto, chicos, está más que sobrada la fragancia en cuanto a rendimiento, bajo mi punto de vista, ¿vale? En cuanto a estela y proyección, se comportan prácticamente igual, es decir, durante la primera hora o 2 horas son fragancias que atomiza y las tiene proyectando y con una estela de 2 metros, tranquilamente, ¿vale? Las dos. Sí es cierto que a partir de las 2 horas la percepción olfativa de la fragancia se reduce en la de Triumph Sapphire un poco más que en la de Boadicea de Victorio. Si es cierto eso, que la fragancia se nota más potente en Boadicea de Victorio que en The Triumph Sapphire, pero se sigue percibiendo bastante bien las dos. Y chicos, son dos fragancias
que bajo mi punto de vista para ocasiones son ocasiones formales, las dos. Bueno, te diría que incluso a lo mejor la de Triumph Fan Saphir la podrías entremezclar entre ocasiones formales y semiformales, pero la de Boadicea de Vittorio es formal, sí o sí, ¿vale? Son fragancias distintivas, son fragancias clasistas, bajo mi punto de vista, que van para determinadas clases sociales o que determina cierta clase social. Y chicos, son fragancias muy, muy llamativas, pero no son fragancias de cumplido, las dos. En cuanto a situación o estaciones, pues chicos, yo diría que prácticamente las 4 estaciones, salvo que en primavera y verano yo lo utilizaría de noche, en noches fresquitas, ¿vale? El resto, pues prácticamente cuando quiera y como quiera. Siendo una ocasión especial, básicamente otoño e invierno, como quiera cuando quieras. Y ocasión especial, verano y primavera, noche fresquita. Chicos, merece la pena, o chicas, merece la pena de Triumph Fan Saphir. Sí, por supuesto, sin duda. Es una fragancia más versátil que Blue Saphir. Es una fragancia que en su salida es más gustosa que Blue Saphir. Y por tanto es mucho más barata que Blue Saphir. Por tanto, sin duda, merece la pena. ¿Merece la pena Blue Saphir de Boadicea de Victorious? Pues diría sí, si eres un amante de los perfumes, tienes la capacidad adquisitiva para poder comprarte este perfume y puesto que no son exactamente iguales, que no son un clon, diría, si quieres tener una fragancia diferente a la de Triumph Fan Saphir para ocasiones muy, muy, muy especiales, en situaciones en las que obviamente existe la diferencia y se nota esa diferencia, pues chicos, adelante. Si no eres una persona que va a tener, que tiene una colección que no tiene esa capacidad adquisitiva, le diría que no merece la pena. Ok, así de simple, ¿vale? Esta fragancia está hecha, creo yo, para un determinado grupo de gente, para determinadas circunstancias sociales. Y chicos, por desgracia no está al alcance de cualquiera, ¿vale? Y no está al alcance de muchísima gente. Sí es cierto, bajo mi punto de vista, que los olores estos deberían estar asequibles, pero gracias a Dios existen sus alternativas, ¿vale? Y en este caso, la alternativa de Triumph Fan Saphir cumple perfectamente con lo que se puede demandar de una fragancia inspiración o alternativa a una fragancia original. ¿Ok? Vámonos con la alternativa de Green Saphir. Chicos, yo no tengo Green Saphir, tengo un Dican. Y os cuento, ¿vale? Green Saphir es una fragancia amaderada, ¿vale, chicos? Una fragancia con un toque verde intenso dado por el pino, por la aguja de pino, espectacular, ¿vale? Eso es lo que es la fragancia en sí. Es una fragancia maderada, aromáticamente, verdosa, ¿vale? O verde. Una fragancia que en su salida tiene hoja de violeta, tiene frambuesa y tiene azafrán. Esa salida
La frambuesa, no penséis que vaya a oler a frambuesa. La frambuesa lo que hace más bien es equilibrar ese verdor, esa sensación de césped recién cortado que tiene en su salida la fragancia y la equilibra con la nota de azafrán, ¿vale? Junto, ya que la nota de azafrán le va a dar un carácter más apolvado a la fragancia, incluso ligeramente a gamuza o a cuero. Es la sensación que yo percibo de la fragancia en su salida con la nota de azafrán. La fragancia va a ir evolucionando hacia esas maderas, hacia esa parte cremosa de la fragancia, hacia una parte cálida de la fragancia, y ahí va a ser donde va a morir, ¿vale? Va a morir con un olor marcado a pino, amaderado, ¿vale? Vais a tener la sensación de estar en una cabaña de madera en medio del bosque, ¿vale? Totalmente. Es la sensación olfativa que vais a tener durante el tiempo que estoy usando la de Green Sapphire de Boadicea de Victorious. ¿Ok? Es una fragancia para mí madura, masculina, no es unisex, para nada. Una fragancia con un rendimiento de unas 10 horas, 11 horas, 12 horas, ¿vale? La de Green Sapphire de Boadicea de Victorious. Una fragancia espectacular, chicos. A los que os gusten las fragancias verdes, las que os gusten las fragancias amaderadas, ese olor a bosque, ¿vale? Frondoso, oscuro. Chicos, esta fragancia os va a encantar, ¿vale? Pero sí es cierto que la percibo más madura que la que a continuación os voy a hablar. Chicos, la fragancia que a continuación os voy a hablar, que es la alternativa, ¿vale? Es la de Green Sapphire, de Fragrance World. El taponcito muy parecido a la de Triumphant Sapphire de Paris Corner, ¿vale? Metálico también. Esta fragancia tiene una salida semejante, pero no igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque si vas a percibir esa sensación o esa percepción olfativa de césped recién cortado, pero ligeramente más dulce, no tan ácida, no tan ácida como la fragancia de Green Sapphire de Boadicea de Victorious, en este caso, ¿vale? Donde, como ya he dicho, la frambuesa en este caso, la de Green Sapphire, lo que hacía era equilibrar prácticamente la percepción olfativa que tenía entre la hoja de violeta y el azafrán, ¿vale? Y aquí lo que hace es darle un toque ligeramente más dulce a la fragancia en su salida, ¿vale? Se vuelve un verdor más dulce, ligeramente más dulce, ¿vale? A medida que va evolucionando la fragancia, las fragancias se van acercando, ¿vale? Hasta tal punto que son iguales, ¿ok? Queda un marcado olor a maderas, una orgía de maderas, junto con ese olor a pino, ¿vale? Ese olor verde de la fragancia, ese olor cálido, ¿vale? Que tiene la fragancia de Green Sapphire Boadicea de Victorious, va a ser prácticamente semejante, muy semejante a la fragancia de Green Sapphire de Fragrance World, ¿vale? Van a ser las dos fragancias muy parecidas durante su secado. Durante su etapa final, 3/4 lo mismo, ¿vale? No dejan de percibirse ambas fragancias que son semejantes, ¿vale? Hasta el final de cada una, ¿ok? Que obviamente, por cuestiones de calidad, la fragancia de Green Sapphire de Fragrance World va a desaparecer un poco antes. ¿Cuánto antes? No mucho más, ¿vale? Es decir, que no va a haber una diferencia tan notable como la que hay entre Blue Sapphire y de Triumphant Sapphire, ¿vale? No. Pero sí es cierto que va a terminar un poco antes. Proyección, estela y rendimiento de las fragancias. Pues prácticamente, exactamente, diría yo, que semejantes, ¿vale? No existe gran diferencia ni en proyección, ni en estela,
y tampoco en rendimiento, como ya os he dicho. ¿Ok? Entonces, David, ¿merece la pena Boadicea de Victorio, Green Sapphire? Os diría, chicos, si sois coleccionistas de perfumes, tenéis pasta para limpiaros el culo con billete de 500, ¿vale? Y no os duele 850 pavos que cuesta Green Sapphire, os diría, adelante, compradla, merece la pena. Pero para aquellos que 850 euros es un dinero, para aquellos que, a pesar de ser coleccionistas, 850 dinero es una inversión considerable, chicos, bajo mi punto de vista, no merece la pena. Porque tienes una fragancia tan similar. Porque a no ser que vayas buscando la colección completa, ponerla en una estantería, ¿entiendes? No le veo sentido, porque ya que lo que coleccionamos son olores, la mayoría de nosotros, no le veo sentido a tener una fragancia tan similar a otra. Y que una valga 850 y esta valga 20 y tantos euros. Lo había escuchado ahí. ¿Vale? 20 y tantos euros. Me ha costado. Así que, chicos, desde mi punto de vista, no merece la pena Green Sapphire de Boadicea de Victorio. Sí merece la pena Blue Sapphire de Boadicea de Victorio. ¿Vale? Y no es porque la tenga yo. ¿Okay? Porque son algo diferentes. Chicos, en cuanto a Green Sapphire Fragrance World, ¿merece la pena tenerla? Totalmente. Si te gusta este tipo de olor amaderado, verde, ese carácter, ese olor a pino, a bosque, debéis tenerla. Es un espectáculo de fragancia. Debéis tenerla. Es más versátil, es más moderna, más actual que la de Green Sapphire, de Boadicea de Victorio. Bajo mi punto de vista, una fragancia que sí merece la pena tener en la colección antes que la original, chicos. Y por el precio que tiene, ya os digo. Así que sin más, chicos, con estas dos fragancias, que os dejaré unos enlaces de compra donde podéis comprarlas con un 10% de descuento. Ya de por sí son baratas, con un 10% de descuento ya es un chiste. Así que bueno, chicos, os voy a dejar abajo los enlaces con el código de descuento de las dos fragancias. Son dos fragancias que a tener en cuenta si os gusta los olores o la percepción olfativa que os da tanto Blue Sapphire como Green Sapphire. Chicos, dos fragancias para tener en cuenta y que no os duela atomizaros como si no hubiese un mañana. Os dejo los enlaces, os dejo el código de descuento y al final del vídeo os voy a dejar un par de vídeos, fragancias que son alternativas también a otras originales, ¿vale? Sin más, chicos, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle al like. Si queréis saber más acerca de lo que voy subiendo y estar informado acerca de lo que voy subiendo, darle a la campanita, suscribiros y, chicos, suscribiros también a mis redes sociales, a Instagram y a TikTok, que ahí también voy subiendo contenido y estoy más activo, ¿vale? Así que, chicos, sin más me despido y lo que suelo decir al final de los vídeos, cogeros por la sombrita y para adelante y cartucho el cañón. Chicos,